La profecía de Ratma es un misterio y a la vez un posible spoiler hacia el futuro. Por lo que si no quieres comerte un spoiler a menos de un mes de la salida del juego, no continúes. Quien avisa no es traidor. Podemos comentar con tranquilidad que la mitad de la profecía ya se ha cumplido, pues hemos visto el cadáver de Ratma, además de la pasión de la Catedral de la Luz por quemar herejes, siendo liderada por Inarius. Y cómo Lilith aprovecha este miedo a la quema de herejes para conseguir seguidores que, de hecho, pasan de ser ovejas de un rebaño asustadas a asesinos sin culpa ni dolor a sus órdenes. Pero de esta mitad de la profecía hay un detalle que me pica, el cual vamos a separar un momento para analizarlo más adelante. Continuamos con lo que parece que será una especie de guerra, ya que con lágrimas de sangre indican tristeza y muerte, pero añadiéndole una lluvia indican abundancia, por lo que suena a ríos de sangre. Esta parece que se producirá en la joya del desierto, que de primera se podría decir que es Lut Golem, ya que también se le conoce como la joya del desierto. Pero no tiene mucho sentido, ya que en la salida del juego esta ciudad no estará disponible, pues pertenece al otro lado del continente. Aunque hay una segunda opción, siendo Caldeum, que también es conocida como la joya del desierto del este. Esta opción es la más viable, pues tendremos acceso en la salida de Diablo, además de que de esta manera podremos seguir persiguiendo a Lilith. Recapitulando, sabemos que Lilith tiene una llave del infierno, y, como podemos ver en las primeras cinemáticas de Diablo, Inarius y Lilith se encontrarán allí, por lo que ¿es posible que Lilith use la llave para entrar en el infierno rompiendo el camino tras de ella? Esto cuadraría con que exista más de una llave y puerta, además de darnos un motivo para seguir buscando cómo perseguir a Lilith hasta el infierno, donde curiosamente hay rumores de que el último acto se producirá en el infierno. Tras esto llegamos a la última parte de la profecía, donde debemos de tener en cuenta que el corazón del odio no puede ser Lilith, esta es la hija del odio, por lo que se refiere claramente a Mefisto. Ya conocimos en el acto 1 al lobo ensangrentado que tiene su marca grabada en la cabeza, el cual quiere ayudarnos a detener a Lilith, por lo que sabemos que algo de implicación tendrá Mefisto en este lore. Sobre la lanza de luz que mencionan, la única referencia que podemos hacer al respecto es a Imperius, que porta una lanza como arma, la cual no lleva siempre encima, sino que aparece como lanza de luz cegadora que se materializa en su mano. Y teniendo en cuenta que la profecía avisa del final de Santuario, la aparición de Imperius es un gran gancho, pues desde los inicios consideraba a los humanos y Nephilim como engendros que deberían ser exterminados. Y pasemos a la última parte de todas, la cual puede hacer referencia a Inarius. Recordemos que lo último que sabíamos de él es que fue entregado a Mefisto, donde sería encadenado y torturado por toda la eternidad. Así que, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Inarius hace tratos con demonios, ¿es posible que haya hecho un trato con Mefisto? De ahí que ya no esté encadenado en el infierno, pero sí por el acuerdo al que haya llegado, lo que explicaría la liberación de las cadenas que lo atan tras la muerte de Mefisto. Además, ese contrato puede que tenga que ver con Lilith. Pero no olvidemos la parte que apartamos sobre la muerte de Ratma. El odio manaba de mi boca. ¿Es posible que antes de morir, Ratma descubriera sobre este acuerdo entre Inarius y Mefisto? Si sus últimas palabras fueron en referencia al señor del odio Mefisto, tendría sentido ese odio que emanaba de su boca. Obviamente ninguna de estas teorías es oficial, pero encajan muy bien entre ellas, donde ya hemos visto una clara aparición de Mefisto en el lore de esta saga, y también confirma, como ya indicaba Ratma, que Inarius se da más importancia de la que realmente tiene. ¿Qué te ha parecido esta teoría de la profecía? Aunque aún nos falta información sobre eventos relevantes en las últimas décadas de Diablo, a mi parecer es una teoría muy válida, y aunque no se cumpla en todos sus rasgos, seguro que no va demasiado desencaminada al respecto. Espero que os haya gustado y que nos veamos el próximo 2 de junio en Santuario. ¡Chaito!